En esta primer clase vamos a hablar del nuevo nacimiento, porque eso justamente significa ser cristiano. Nosotros somos como cristianos, según quiere decir esa palabra, pequeños cristos. No en naturaleza, porque somos creación de Dios, somos seres humanos, no tenemos naturaleza divina, pero sí somos imitadores de aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. El término cristianos se nombró por primera vez en Asia Menor, unos años después de que Jesucristo ascendiera al cielo, y la primer comunidad de iglesia que el Señor dejó se los llamó cristianos porque eran muy parecidos a Jesús en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Eran imagen y semejanza de Jesús. Y eso es lo que nosotros pretendemos para vos, para mí, para toda la iglesia del Señor, que representemos, que seamos embajadores de Jesucristo, que lo representemos de la mejor manera, como Él desea, como Él nos propone, como Él dispone y como Él manda. Así que por eso empezamos por el inicio, que es el nuevo nacimiento en Jesús, que eso significa ser cristiano. Nosotros venimos con tradiciones, venimos con conceptos equivocados según la palabra, de que pensamos quizás que ser cristiano es ser alguien que participa todos los domingos en una iglesia cristiana, o alguien que viene de una familia que tiene como buen hábito, como tradición, como costumbre, congregarse en una iglesia cristiana. Entonces pensamos que simplemente por ser parte de esa familia somos cristianos. Entonces vamos a sumergirnos en la palabra del Señor para ver qué verdaderamente significa ser cristianos. Y lo primero que encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que Jesús le responde a Nicodemo, que era un maestro de la ley. Le dice en Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, Jesús enseña que ser cristiano es un cambio de naturaleza. Hay que nacer de nuevo. Nacimos de nuestras madres naturalmente, pero para ser cristiano, para ser un hijo de Dios, para ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo del Señor, hay que nacer espiritualmente. O sea que somos cuerpo, alma y espíritu. El Señor Jesús nos está diciendo que tenemos que nacer del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo tiene que venir a ser morada a nuestro espíritu humano. El Espíritu Santo toca nuestro espíritu y nos da un nuevo soplo de vida, como si empezara todo de nuevo. Eso significa ser cristiano. Es un nuevo nacido del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Juan, capítulo 1, versículo 12, lo que dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, este nuevo nacimiento se produce cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que es el enviado de Dios a salvar a los hombres, que es Dios que tomó forma de hombre y vino a contarnos qué es lo que pasó, cómo es Dios y hacia dónde vamos si le creemos a Él. Por eso se llama el Evangelio, las buenas noticias de gracia, porque el Señor dice que estábamos perdidos, pero Jesucristo vino a salvarnos. Así que, ¿qué es un cristiano? Es un nuevo nacido del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice la palabra del Señor que es un cristiano. Dice que un cristiano es uno que se hace uno con Jesús. Es decir, somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive temporalmente en un cuerpo. Cuando el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestro espíritu, nos hacemos uno con el Espíritu de Dios. Nos hacemos uno con Jesucristo. Jesucristo dijo que allí donde está el Espíritu Santo, Él iba a estar. Entonces, en segundo lugar, decimos que un cristiano no solo es un nuevo nacido, sino que es uno que se hizo uno con Jesús, aquel que nació de nuevo espiritualmente por medio del Espíritu Santo y se hizo uno espiritualmente con Jesús. Vamos a leer 1 Corintios 6:17, que dice lo siguiente: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Así que somos nuevos nacidos, hechos uno espiritualmente con Jesús. Y en tercer lugar, somos gente que sigue con todo el corazón a Jesús y lo toma, lo recibe como Señor y Salvador. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 3, versículos 16 y versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 18 del capítulo 3 de Juan dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor nos dice que Él es verdad, que Él es justicia, pero que Él es amor. Que nosotros, por herencia de pecado, desde Adán y Eva, desde que se desobedeció o desobedecimos y nos alejamos de Dios, nacimos con una herencia contaminada de pecado. Eso quiere decir que nacimos alejados de Dios. Hay ausencia de Dios en nosotros. Espiritualmente estamos vacíos de Dios. Por eso dice la palabra que estamos en oscuridad. La luz no llega a nuestro espíritu. Pero la gracia, la misericordia, el amor del cielo hizo que el cielo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desarrollen un plan de salvación. Y dice que de tal manera nos amó que envió a su Hijo. Pero también dice que todo aquel que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Es decir, que un cristiano es alguien que le cree a Jesús, que no solo es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios, sino que es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Por ende, quiere decir que nosotros le vamos a dar todo nuestro corazón, porque Él es el que nos salvó, porque Él es el que ahora tiene el dominio. Nos sometemos a la voluntad de Jesús. Creemos que Jesucristo es el Señor, que quiere decir el dueño, el gobernador de mi vida, entonces lo vamos a seguir con todo nuestro corazón. En Juan 5:24 dice lo siguiente: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Así que el Señor nos enseña que nosotros estábamos perdidos sin Dios y que necesitábamos un Salvador. Y lo vemos todos los días, que la corrupción de los hombres está en todo el planeta. Todo lo que tocamos parece que lo arruinamos. Todo lo que tocamos está corrompido. Entonces nosotros también, por el vacío espiritual que sentimos y la conciencia que nos quedó, sentimos en un momento la necesidad de Dios. Todos en algún momento tenemos conciencia de que necesitamos a Dios. Y el Señor dice que cuando la palabra del Señor es soltada, como en este caso, el Espíritu Santo se encarga de transmitir la vida a tu espíritu. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Nosotros decimos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el enviado de Dios, Jesucristo vino a salvar a los hombres, a poner su vida en nuestro lugar, a dar su vida por nosotros, y somos salvos por creer y por recibirlo como Señor y Salvador. No es solo creer. Un discípulo del Señor es alguien que le cree, que guarda su palabra y que lo sigue con todo su corazón y desarrolla una comunión íntima a través de la oración con el Señor. Así que, ¿qué significa ser cristiano? Un nuevo nacido del Espíritu Santo, alguien que se hizo uno con el Señor y alguien que lo sigue con todo su corazón todos los días de su vida. Alguien que lo pone a Jesús como el dueño, como el gobernador, como el Señor de su vida. No solo el que me salvó, sino que es aquel que dirige mis pasos. En segundo lugar, vamos a despejar algunas dudas porque tenemos tradiciones y a veces tenemos errores de enseñanza por cultura, por tradición cristiana, que no quiere decir que sea vida espiritual o vida cristiana. En Juan 1, 12 y 13 dice la palabra del Señor lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que el nuevo nacimiento es espiritual. Si yo nací en una casa donde se reconocían como cristianos, o fui a la iglesia, me congregué todos los días de mi vida, todos los domingos, todos los miércoles, eso no engendra un nuevo nacido del Espíritu Santo. Un cristiano es un nuevo nacido del Espíritu Santo, y esto no se da, dice, por voluntad de varón, ni por voluntad de carne. Es
la presencia del Espíritu Santo que viene a nuestro corazón cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Jesucristo es el Señor. Así que el nacimiento natural, el nacimiento que tuvimos a través de nuestras madres, no genera un hijo de Dios. El Señor tiene hijos espirituales, hijos que reconocen que Jesucristo es el Señor. Entonces, cuando se arrepienten, cuando se vuelven de todo corazón a Dios, el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, impacta tu espíritu y trae soplo de vida. En segundo lugar, no somos cristianos por buenas obras. No nos podemos ganar el cielo ni podemos comprar la salvación. Esto lo dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Así que acá el apóstol Pablo nos deja bien aclarado que somos salvos por gracia, es decir, un regalo de Dios, no era merecido, no podíamos alcanzarlo, es un regalo que Dios nos quiso dar y se alcanza por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que no somos salvos por buenas obras, aunque dice que la fe debe producir en nosotros buenas obras, ¿no? Dice la palabra del Señor que si tenemos fe en el Señor y el Espíritu del Señor está en nosotros, hemos sido transformados, ahora vamos a producir las obras del cielo que son buenas obras. Pero no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos por fe. Eso quiere decir que solo por recibir al Señor Jesucristo como el dueño de nuestras vidas, por creerle y disponernos a seguirlo, recibimos la presencia del Espíritu Santo y ahí viene el nuevo nacimiento. No somos cristianos tampoco por pertenecer a una religión cristiana o a una iglesia cristiana, ser miembros de una iglesia. No somos cristianos, no somos hijos del Señor por eso. Dice la palabra en Marcos 7:13, invalidaron, es decir, le quitaron valor a la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Quiere decir que muchas veces pasa mucho en nuestro país, en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, que se tiene una tradición cristiana. Y esta tradición cristiana es que se conoce intelectualmente, tenemos información sobre Jesús y hasta quizás celebremos Navidad y vayamos a la iglesia, a misa o a una reunión de una iglesia evangélica cada tanto, pero eso no significa que hemos nacido de nuevo. Esa tradición muchas veces contamina la verdad porque de alguna manera anula la conciencia, nos hace sentir que estamos cumpliendo con algo y limpiamos por afuera nuestras vasijas, pero por adentro no se produjo el milagro de la transformación que trae el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es un cristiano? Es un nuevo nacido del Espíritu Santo, alguien que se hizo uno con Jesús espiritualmente, alguien que se dispuso a serlo Señor de su vida, no solo Salvador, sino el dueño de mi vida. Ahora Él es el que dirige mis pasos, su palabra para mí es verdad, voy a guardar su palabra y lo sigo con todo mi corazón. Dice la palabra del Señor que no solo tenemos la palabra del Señor, que es la Biblia, sino que tenemos también la presencia del Espíritu Santo que vivifica esa palabra en nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, creemos que Jesucristo es el Señor, se produce un milagro espiritual en nuestro espíritu y viene el soplo de vida y viene revelación de que somos salvos, tenemos certeza, seguridad y también viene el espíritu de gozo, viene la alegría de saber que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados y que estamos siendo transformados a la imagen y semejanza del Señor. Ahora tenemos una medida de fe, tenemos un corazón sensible para las cosas espirituales y tenemos la mente de Cristo. Ahora pensamos a la manera del cielo y nuestros objetivos son los objetivos del cielo. Amamos lo que ama Dios y despreciamos lo que Dios desprecia. Un cristiano es un nuevo nacido por el Espíritu Santo.